Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Alberto Correa y estoy grabando este podcast para poner en tela de juicio un tema respecto a la tecnología, más en estos momentos o en estos tiempos en los cuales nos hemos enfrentado, queramos o no, a el tema del uso de los medios tecnológicos que tenemos a nuestra disposición, como el celular, internet, el computador, el acceso a través de contenidos en línea, en tiempo real, el aprovechamiento y la potenciación de estos medios tecnológicos. Sin embargo, estos nuevos conceptos que han ido surgiendo en la sociedad actual sobre biotecnología, nanotecnología, internet, conexiones 4G, redes 5G, etcétera, tienen que llevarnos a preguntar si es realmente o cuáles son las implicaciones éticas respecto del uso de la tecnología, ¿sí? Y esto me lleva al tema del video. Y es justamente es ético el aprovechamiento de la tecnología. En este corto video quiero dejar planteado el problema de la ética en la utilización de los avances tecnológicos desde al menos dos puntos de vista cuya base empírica van a ser: primero, lo que tiene que ver con el nacimiento de los avances de la tecnología, y el segundo es el aumento que la tecnología genera en las condiciones de desigualdad de las comunidades, tanto de los sujetos como de las comunidades. Entonces empecemos. Voy a hacer referencia a Hannah Arendt, quien al inicio de un corto texto sobre la violencia, que se titula La violencia, menciona que en la actualidad estamos viviendo el periodo de máxima paz posible, pero a la vez, contradictoriamente, el periodo de máxima amenaza a esa paz, es decir, donde potencialmente la guerra puede ser más destructiva. Paradójicamente, dicha amenaza es la mayor garantía de seguir viviendo en paz. Todo lo anterior, por cuanto el desarrollo técnico y científico de los medios de violencia es tan alto en nuestras sociedades contemporáneas que ya no se puede controlar. Y esa falta de control por parte de los medios tecnológicos para generar violencia, lo que están generando es miedo de poder iniciar una guerra. Y eso lo vimos hasta hace unos decenios con la famosa Guerra Fría, en la cual nadie era capaz de apretar el botón rojo para dar inicio a una guerra, a pesar de los múltiples momentos que sufrió la humanidad respecto a poder desencadenar una guerra nuclear. Esto nos lleva a otro problema, y es que ¿podemos realmente aprovechar esos desarrollos tecnológicos derivados de la violencia y de la guerra? Por ejemplo, las comunicaciones tuvieron un desarrollo sin precedentes y acelerado en los años previos y durante la Segunda Guerra Mundial, por solo poner un caso, ¿no? Ello para facilitar los movimientos de información de personas y de armamentos con el fin de ganarle al otro. En ese sentido, países como Alemania fortalecieron de forma impresionante sus carreteras y sus ferrovías y las comunicaciones electromagnéticas, que surgieron en gran medida o que dieron inicio en gran medida al incipiente Internet. Y todo tenía un fin: ganar la guerra, es decir, destrozar al enemigo, sin importar que en el camino de ello dejáramos entre 25 o 45 millones de muertos. Otro ejemplo son los avances en investigación médica o la biomedicina. En eventos infecciosos, por ejemplo, muchos de los avances en contra de enfermedades infecciosas nacen de experimentos en los que se sometía a sujetos de razas consideradas inferiormente de acuerdo a cánones históricos y sociales predominantes, a heridas ocasionadas de forma intencional, con el fin de estudiar el desarrollo de la enfermedad, y ello sin duda ha conseguido un aumento en la actualidad de la calidad de vida de los que estamos viviendo este momento preciso, ¿no? Entonces, ¿es justo sacrificar a unas personas en virtud del beneficio de los demás? La primera respuesta que uno tiene a esto es que no hay justicia en sacrificar a una persona que no se va a beneficiar de los avances en tecnología o en medicina, como el ejemplo que acabo de hacer. Pero de no haberlo hecho, es decir, si no se hubiera experimentado con sujetos que fueron considerados inferiores por su color de piel o por su creencia religiosa o por cualquier situación, y no solamente me refiero a la Alemania nazi, ¿no? Porque en 1972 se descubre cómo el Departamento de Salud de Estados Unidos, el equivalente al Ministerio de Salud de Estados Unidos, estaba financiando un programa para experimentar con negros en Alabama. Entonces, si no hubiera pasado esto,
si no se hubiera destrozado estos principios básicos de la humanidad, estaríamos seguramente viviendo en otro mundo. Es decir, nuestras condiciones de existencia serían diferentes a las que conocemos en la actualidad. Podríamos afirmar en tal sentido que las comodidades que nosotros disfrutamos descansan sobre miles y miles de muertos, lo cual es una gran paradoja. ¿Cuántas personas murieron para que yo pudiera grabar este video y cuántas personas murieron para que ustedes pudieran verlo, ¿no? O cuántas personas han muerto para que ustedes tengan acceso a la salud universal? Esta sociedad así formada se parece a lo que los bolcheviques promovían a partir de los años de mediados de la segunda década del siglo XX, y era la prosperidad de una sociedad necesita del sacrificio de algunos. Pero, pues, a diferencia de lo que sucede en la actualidad, al menos los bolcheviques lo reconocían. El segundo problema, que ha sido manifestado, entre otros, por Zizek, Chomsky y Stiglitz, Martha Nussbaum, una infinidad de pensadores e investigadores, es el aumento en la brecha que separa a los ricos y a los pobres, y a los países desarrollados de los países subdesarrollados, y más aún, una brecha que cada día se aumenta más, es a los pobres de los más pobres de los países subdesarrollados respecto de todos los demás en el mundo. En Afganistán, por ejemplo, tienen acceso a Internet 3,5 millones de personas aproximadamente, de un total de 37 millones de personas o de afganos, mientras que es uno de los países cuya guerra ha generado el mayor avance tecnológico y en donde se usa una red inalámbrica para el uso de drones o de los famosos Fab Labs. Por otra parte, el Banco Mundial, en su informe sobre tecnología y desigualdad social, afirma que en la actualidad el 60% de la población del mundo no tiene acceso a Internet. Entonces uno se pregunta, ¿hay que llevarles? ¿Hay que hacer del Internet un derecho fundamental? Lo que pasa es que la respuesta, que pareciera nuevamente y de forma intuitiva, sí, hagamos del Internet un derecho fundamental, tiene otro problema, y es la materialización. Y sí tenemos la capacidad de otorgarle Internet como derecho fundamental a todas las personas. Esa respuesta es un poco rara. Y les pongo un ejemplo. El agua potable, que no es un derecho, sino que antes de ser derecho es un bien primario necesario para la existencia de la humanidad, como es el oxígeno, también ha sido reconocido como un servicio esencial, y a pesar de ella, carecen de agua potable 2.100 millones de personas en el mundo. Es decir, un tercio de la humanidad está bebiendo o agua contaminada, en el mejor de los casos está bebiendo o agua contaminada o agua sucia o agua reposada, en fin, agua que no es apta para el consumo humano. Por tanto, el acceso a la tecnología es un problema de generaciones. Perdón, no es un problema de generaciones, sino es un problema de oportunidades reales y efectivas, ¿sí? Y en lo que yo considero, en lo personal, hasta que no logremos la democratización del acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, no podremos hablar de que se ha logrado el objetivo con el cual se justifican la generación de un nuevo conocimiento o de nuevos avances científicos. Muchas gracias.